Hola, buenas tardes. A continuación vamos a tratar el tema de la producción para uso doméstico eh, desde sus inicios, más o menos del uso que le dio el hombre del Neolítico, del Paleolítico hasta la Edad Media, cuáles fueron las técnicas y las prácticas que se utilizaron para poder mejorar e innovar muchos productos tecnológicos que hasta la actualidad se siguen utilizando. Alfarería. Este tema creció en importancia cuando el hombre neolítico adoptó un modo de vida sedentario. Ya los cereales y las legumbres componían gran parte de su dieta y requerían una cocción más lenta en un recipiente que resistiera el calor. La alfarería, algo frágil pero indestructible, aparece en muchos descubrimientos arqueológicos. El proceso consistía en tres tareas principales: la de seleccionar, mezclar y humedecer la arcilla, dar forma y cuerpo al recipiente, llevar a cabo los procesos de secado y cocción. Para el segundo proceso, el modelado, lo que revolucionó las técnicas fue la invención de la rueda de alfarero. Dicha rueda giraba sobre un pivote encajado en un hueco hecho en una roca. Esta práctica parece haber surgido hacia el 2000 a.C. A esa pequeña rueda se le agregó otra de mayor tamaño ubicada bajo la primera y movida por lo general por los pies del alfarero, un auxiliar que manejaba la correa. Luego se las cubría con una capa de arcilla más fina para cerrar los poros y hacer el producto más impermeable. En simples hornos o grandes fuegos al aire libre se producía la cocción, que iba de los 450 grados centígrados a los 700. La madera fue el principal combustible, como así la turba y el estiércol. Para finalizar la obra, la pintura que se utilizaba era una mezcla de tierras naturales, y también la orfebrería se benefició de la alfarería, ya que estos suministraban a los fundidores moldes fabricados con arcilla cocida. Los textiles. Los primeros textiles datan del quinto milenio antes de Cristo, donde se utilizaba la caña, el cuero y la fibra de palma. Se retorcían las fibras hasta formar hilos, que formaban cabos, que finalmente formaban sogas. El principal material textil utilizado en el Antiguo Oriente hacia el año 3000 a.C. fue el lino. Luego el cáñamo fue la primera planta fibrosa de China hacia el año 500 a.C. De Escandinavia provienen los tejidos de lana y datan del 1000 a.C. El proceso parte del hidalgo, que consistía en estirar las fibras de forma paralela y retorcerlas juntas hasta formar un filo hilo continuo. El telar era un bastidor sobre el que podía ser trenzado un cierto número de hilos separados entre sí a fin de entrelazarlos. Los chinos dispusieron de un tipo mejor de telar, ya que contaban con fábricas de seda que datan del año 1000 a.C. El hombre paleolítico usaba pieles de animales para poder vestirse, construir tiendas de recipientes, pero no se sabe cuándo el hombre hacía más duradero el cuero. Teniendo en cuenta ciertos antecedentes, hay una gran cantidad de restos arqueológicos que muestran que el hombre hizo uso precoz de rascadores hechos de huso y piedra para poder depilar pieles. Por ejemplo, los esquimales curan sus pieles todavía ahumándolos, y sus mujeres desgastan sus dientes hasta las encías en mascar las pieles con el fin de suavizarlas. Uno de los métodos más primitivos de la conservación del cuero son el secado al sol, el engrasado, la salazón. El curtido en blanco, que proviene del antiguo Egipto y cobró importancia en la Edad Media. La aplicación de alumbre mezclado con sal lograba un cuero de color duro y blanco, y con un bastidor se podía ablandar. Después, otro proceso importante era el remojo de las pieles en charcas en los bosques y el empleo de colorantes vegetales. Con respecto a la historia del vidrio, se asemeja un poco a la del cuero, pero son procesos más elaborados. Los mejores productos de la antigüedad no experimentaron en casi ningún perfeccionamiento hasta en estos tiempos. Por ejemplo, el vidrio de cuentas de estealita remonta más o menos de Egipto del año 4000 a.C. La fabricación de objetos de vidrio sólido se consideraron por ahí imitaciones de piedras preciosas y datan más o menos de 2500 a.C. en Egipto y Mesopotamia. Después estaban los recipientes de cristal, más o menos que datan del 1500 a.C. El vidrio hecho de sosa, sal y arena, pura y sin colora, pero tiene pequeñas huellas de impurezas minerales como el cobre o hierro,
logrando ciertos colores como azul verdoso o verde y marrón. A partir del segundo milenio antes de Cristo, hacia el 1350, Egipto tenía ya factorías que fabricaban el vidrio en cantidad. La fabricación del vidrio sufre una interrupción casi 400 años. Se comenzaron a fabricar objetos de vidrio de manera más frecuente en el siglo 8 y 7 a.C. por comerciantes fenicios que pudieron expandirlo por las costas atlánticas, Europa y Britania. La contribución del mundo griego y romano utilizaron procesos también revolucionarios con respecto a la fabricación del vidrio, y Egipto se puso a la cabeza alcanzando la culminación de mosaicos vidriados. Siria difundió rápidamente a través del mundo romano el arte del soplar el vidrio. En el siglo II a.C. la industria del vidrio se difundió y usaban técnicas un poquito más perfeccionadas desde Italia a otros centros como Britania. Los siglos de la paz romana, con la oportunidad del crecimiento del comercio, fue la culminación, culminó la historia de la cerámica, los textiles y la ebanistería. La alfarería griega alcanzó su máxima proyección con los vasos atenienses en los siglos 6 y 5 a.C., con también magníficos murales y paneles pintados griegos. La contribución de Grecia y Roma a las industrias textiles se basa en primer lugar en la elección de la materia prima. El lino más fino provenía de Egipto, pues las tijeras de esquilar fueron un invento romano. De seda se habla por primera vez en Occidente en el siglo I después de Cristo, y el algodón era traído de India y se cultivaba en el Mediterráneo. La civilización clásica introdujo por ahí cambios en la ebanistería, pero perfeccionando las herramientas en la Edad Media e impulsaron el dominio por ahí de esta técnica. Los griegos construyeron un nuevo tipo de sillas, y los romanos fueron los primeros constructores de mesas firmes y alacenas con anaqueles. Y el instrumento nuevo más importante fue el torno, que data más o menos del 1500 a.C. y fue justamente para tornear madera. La ebanistería se dedicaban a hacer muebles tales como escritorios con gavetas, sillas, camas, alacenas, etc. Por lo general usaban como materia prima roble para hacer los muebles, brotes de sauce o mimbre para hacer sillas y los entrepaños para cubrir los cielos rasos y para forrar paredes. Tras la caída del Imperio Romano fue donde esta profesión fue tomando fuerza, junto con el tornero, el cual se dedicaba a decorar los muebles. Fueron utilizando diferentes métodos, tales como el encastre y el pegado con cola. Sin embargo, fueron mejorando sus muebles y dando más resistencia y mejor calidad cuando comenzaron a utilizar un bronce llamado laca, inventado por Dogli de Lieja. Si bien el textil tuvo muchos inventos, porque cada uno iba mejorando más el mecanismo y la facilidad en que los empleados podían manipularla. Lewis Paul y Daniel Burg crearon el mecanismo de rodillos movido por fuerza hidráulica. Años más tarde, Lewis Paul se juntó con John Yacht y patentaron un prototipo de hiladora. Jacques de Vaucanson construyeron una hiladora que permitía conseguir el patrón deseado, aunque se mostró demasiado complicado para su utilización. En 1589, William Lee inventó un telar para generar patrones. Años más tarde, en el siglo XVIII, llegó a ser el invento de Lee una base de industria moderna. El vidrio. La historia del vidrio se asemeja en gran medida a los textiles, ya que su proceso para el mejoramiento del vidrio por muchas personas que iban probando ya sea su textura, su pigmentación y para qué fin se usarían. Primero solo empezaron a fabricar vidrios para ventanas, espejos, y cuando resolvieron lo de la pigmentación fueron formando botellas, y el pigmento que más le costó obtener fue el color rojo, aunque los asirios sabían cómo hacer el color carmín usando oro. Es por eso que este color lo consideraban como adelanto en el siglo XVII. En los siglos II y IV a.C., Ptolomeo reconoció que la refacción del vidrio estaba regido por una ley
definida durante 1500 años en el siglo X. Roger Bacon experimentó con lentes para corregir los defectos de la visión, aunque no se conoce el que lo inventó. El invento se realizó probablemente en 1286, comienzo del siglo XIV. Las primeras lentes fueron todas convexas y solo servían para los presbíteros, 12 siglos más tarde para los miopes. Los holandeses inventaron el telescopio. En 1609, Galileo lo convirtió en un instrumento científico. La edad de bronce y de hierro, el bronce lo utilizaban para fines decorativos, también el cobre. En esta época había muchos materiales y cada uno los usaban para diferentes cosas, como por ejemplo la malaquita. Era de un color verde y lo utilizaron para la pigmentación en el quinto milenio antes de Cristo. En las primeras épocas, los milenios usaban herramientas de piedra, luego usaron el bronce. El bronce se descubrió por la fusión accidental de minerales mixtos de cobre y estaño. La edad de bronce se caracterizó por la fabricación de muchas herramientas, por ejemplo, cuchillo de piedra para picar con mango, cortafrío y la escofia de carpintero. Armas como la espada que surgió en la edad de bronce a partir del puñal. También punta de lanza embutidas y la decoración de las hachas de guerra. El bronce hizo posible su renacimiento egipcio en el siglo 7 a.C. Buenas tardes, yo soy Luis Morán y tengo el primer tema, es la edad del hierro en Grecia y en Roma. La edad del bronce se asentó sobre dos técnicas, el trabajo de los mineros y la fundición o mezcla de dos metales, como el estaño y el hierro, que se encontraban en la superficie en forma de limonita. La edad del hierro comenzó alrededor de 1200 a.C., aunque ya existían en circulación algunas piezas de hierro, adornos de hierro y armas después del 2000 a.C. La fundición de hierro se produce a partir de los 1535 grados centígrados, a diferencia de los 1083 que se necesitan para la fundición de cobre. Por lo tanto, hasta la introducción de los altos hornos de la Edad Media, no hubo medio para conseguir hierro fundido. El hierro forjado era más trabajable que otros metales, pero no permitía un filo de calidad y duradero, hecho que se revirtió con la invención del proceso de cementación. Este proceso fue introducido por parte de una tribu del Imperio Hitita hacia el 1400 a.C., que consistía en un proceso para aserar las barras de hierro martillándolas y calentándolas con carbón vegetal, de tal manera que el carbón vegetal le aportaba carbono a la superficie del material produciéndole endurecimiento. En el Imperio griego se encontraban las minas de plata de Laurión en Atenas y ahí casi siempre trabajaban prisioneros de guerra que se alumbraban con una lámpara y extraían la roca con un pico que luego transportaban en una cesta hasta la superficie. La minería romana se distingue por su escala y extensión. Explotaban el plomo, la plata, el cobre, el hierro y el estaño. Y la mejora técnica que tuvieron fue la aplicación del tornillo y la rueda de achicar de Arquímedes para el drenaje de las minas. Los romanos aumentaron su producción de oro y plata extrayéndolos del cobre por licuación. Este proceso se basa en que cuando se funde el cobre con el plomo no se disuelve uno del otro, sino que forman dos líquidos inmiscibles. La metalurgia del hierro tuvo su principal centro a partir del siglo X a.C., donde los herreros inventaron la forja catalana, en la que se usaban dos pares de fuelles con la finalidad de mantener la corriente de aire constante, lo que generaba un hierro perfectamente maleable porque esta corriente de aire permitía elevar la temperatura de los hornos. La explotación de los metales por los griegos y los romanos dejó una impronta de importancia tanto en las artes de la guerra como en las de la paz.
Las armaduras y escudo defensivo de los griegos estaban hechos de bronce, las lanzas estaban terminadas en una punta de hierro y sus espadas eran cortas, rectas y de hierro. En cambio, las legiones romanas impusieron el uso de una coraza de hierro hecha de láminas articuladas y tiras superpuestas para lograr una mayor solidez y movilidad del guerrero. Por otra parte, el uso de monedas fue conocido por los mercaderes griegos de Asia Menor como una práctica introducida por los reyes lidios, que habían estampado un distintivo en una cabeza de león sobre lingotes. Y los griegos del continente acuñaron la primera plata después del 700 a.C., donde el dibujo se labraba invertido con un martillo y un cincel en una pieza de bronce o de hierro que se incrustaba en un yunque y se presionaba sobre un disco de metal para acuñar en el hueco anterior mediante un troquel plano, el labrado de los metales en la Edad Media. En la Edad Media, la minería había llegado a ser una industria altamente rentable, y entre los mineros existieron grupos de técnicos especializados capaces de manejar y mejorar la complicada maquinaria de esos tiempos. De los usos medievales más interesantes relacionados con los metales, puede encontrarse la construcción de órganos de iglesias con tubos de cobre o bronce, y también podemos destacar el vaciado en bronce de campanas de iglesias de esa misma época. Los utensilios de hierro de la Edad Media, las herramientas de los agricultores y artesanos y soldados, se seguían fabricando con los métodos tradicionales. Solo un par de siglos después, la demanda de objetos de metal provocó la adopción de la práctica moderna del moldeo en arena y el uso de moldes articulados. Voy a hablar del armamento, la evolución de las armas. Las primeras armas de fuego eran pocas precisas, ya que estaban diseñadas solo para el combate a pequeñas distancias, y fue mejorando las armas, evolucionando por la demanda popular, de piezas deportivas. Y la primera arma, que fue la arma de infantería, se desarrolló en 1700, que es la pica, una punta de acero montado, un asta, y era la protección contra la caballería, que es esta arma, la pica, la que se ve en la imagen. Y después tenemos la evolución a un arma mejor, que es la bayoneta o sable, que lo usaban, como se ve en la imagen, los mosqueteros de Luis XIV. Después apareció un invento que se llama mecha lenta, como un arma de ahora, pero sin gatillo. Tenía un orificio donde con una mecha encendida que hacía explotar la munición. Después se desarrolló un arma mucho mejor que se llama llave de mecha, que es la que se ve acá en esta imagen, que tiene como un brazo artesanado que sostiene la mecha encendida y ya tiene un gatillo. Este arma era bastante difícil para los soldados de caballería en el campo de batalla, porque tenían que mantener prendida la mecha y era difícil. Por eso se desarrolló algo mucho mejor que se llama llave de rueda en 1494-1559, que fue inventada en Italia y se usó en la guerra franco-italiana. Y era esta que está acá, que es la llave de rueda. Como se ve en la imagen, la rueda de acero gira y toca un trozo de espiguita que hace que saltan las chispas, que hace encender la pólvora y bueno, y explota las municiones. Así funciona. Pero era muy caro y no servía tanto porque solo se podía disparar una sola vez, porque 2 veces seguidas era difícil, no funcionaba. Por eso se usaba para los soldados de caballería. En esta imagen se ve el NAFS holandés, que se desarrolló en 1580, ya se inventó. Y la llave española se usó hasta la independencia española. Después en 1630 se inventó la llave de chispa, que sería esta que está acá en esta imagen, que fue en Francia se inventó. Y si los franceses la usaban en deporte, paraban a pájaros de vuelo. Ese arma estuvo desde el ejército, desde Bream a Waterloo. Bueno, después ya se inventó en la imagen ya se va a ver que esta arma ya es la que tiene una pólvora fulminante. Se inventó en 1807 por un escocés llamado Ford. Y después también se desarrolló los cañones,
en el siglo XVI se fundían cañones de bronce, latón y hierro. El cañón tenía un ánima lisa y se cargaba por la boca. Después se empezaron a usar estos que se ven en la imagen, que son cañones de hierro, porque se fabricaron altos hornos